Bienvenidos todos. Somos el grupo número 110 del curso Prácticas Educativas Mediadas por TIC. Como grupo vamos a realizar la siguiente actividad, que es grabar el siguiente video y mostrar nuestras evidencias de las secuencias didácticas 1 y 2. Soy el alumno Edinson Lin González, docente en formación. Estas son mis evidencias implementadas el 30 de octubre del 2025. En la primera foto tenemos la implementación de la primera secuencia didáctica con los alumnos del escenario virtual Inglés 2, los cuales me asignaron los grupos A y grupo B, los cuales los convoqué todos en una sola sesión virtual para trabajar la siguiente actividad sobre el concepto de justicia en la vida cotidiana, un análisis filosófico desde diversas perspectivas por las TIC. En la segunda imagen se implementó el uso de una lectura y ejercicios en línea para identificar esos conceptos de cada filósofo y dar sus conclusiones desde su punto de vista personal. Aquí cada alumno o cada estudiante se le asignó un filósofo. Ejemplo, aquí tenemos de acuerdo a la justicia desde el punto de vista del filósofo Aristóteles y de Platón, y desde el punto de vista según la justicia según el filósofo Jung. Al finalizar de esa actividad se creó un Padlet en donde cada estudiante con sus propias palabras reflejó ahí el significado o el concepto de justicia. Esta es la segunda implementación, 22 de octubre. Aquí tenemos en la primera imagen el desarrollo de la segunda secuencia didáctica con los mismos alumnos en el mismo escenario, con el título Leyendo y aprendiendo en 2 idiomas. En la segunda imagen, uso de la lectura y ejercicios en línea para identificar esos verbos y adjetivos y sustantivos o palabras que ya la hemos visto en inglés y decir las palabras en inglés porque consiste en leer en 2 idiomas. Eso fue un video, estaba en español y como ya ellos se sabían ciertas palabras como el días, en inglés es days, y lugar space, entonces ellos leían las palabras que ellos ya sabían o que se le habían enseñado en las clases anteriores. Al finalizar de esa secuencia didáctica, se les explicó cómo llenar el formulario de Google, en donde ellos tenían que colocar su participación, compartiendo su respuesta y comentando sobre las actividades del texto y la explicación de cómo llenar el formulario al finalizar esta actividad. Buenas noches, compañeros. Me presento, mi nombre es Lidia Alexandra Huesca Peña, docente en formación en el área de licenciatura en filosofía. Esta es la implementación de la secuencia 1. En la primera imagen me encuentro con los estudiantes de grado 10º, donde se diseñó la clase sobre comprender el concepto de justicia en 3 perspectivas filosóficas, donde se encontraba Aristóteles, John Rawls y Platón. Para iniciar la clase iniciamos con una pequeña actividad donde se le incentivaba al estudiante a definir la palabra justicia en una sola palabra, donde muchos estudiantes definieron que la justicia se puede definir como la ley, como el respeto y muchas cosas más. La segunda imagen se implementó una lectura guiada donde teníamos 3 papelitos donde se encontraba la bibliografía de cada filósofo, donde donde se explicaba el año de nacimiento, el año de fallecimiento y cuál era su método, o sea, ellos en qué se centraban, qué era la justicia para ellos. En la tercera imagen se realizó una actividad como juicio filosófico. A cada estudiante se le asignó un filósofo. Al grupo A se le asignó Aristóteles, al grupo B se le asignó Platón y al grupo C se le asignó John Rawls. Entonces, de acuerdo a esto, se le asignó un dilema ético, que era, por ejemplo, una mujer tiene mucha hambre y sus hijos llevan muchos días sin comer. ¿Ustedes qué harían? ¿La castigarían o la dejarían pasar así por previsto? Entonces, de acuerdo a esto, ellos tenían que ponerse a la postura de Aristóteles. O sea, Aristóteles, ¿qué haría en esa posición? John Rawls, ¿qué haría? Y pues Platón igual. Y pues para finalizar, realicé una actividad en Kahoot, donde ellos ponían en práctica todo lo que aprendimos en la clase y les envié a cada uno el enlace de asistencia. Siguiente diapositiva, por favor.
En la siguiente diapositiva se implementó la secuencia leyendo y aprendiendo en dos idiomas, si no estoy mal, pero yo a mi secuencia le puse el león y el ratón, valores y emociones. Entonces, en la primera imagen, eh, podemos observar que hay unas diapositivas donde los estudiantes me colaboraron leyendo cada uno de los parrafitos. Luego de esto, en la segunda imagen, hay algunas preguntas interactivas donde yo les di a ellos 5 minuticos para que ellos dieran respuesta, luego entre todos socializamos y llegamos a una sola conclusión. Y en la tercera imagen se realizó un Kahoot donde se diseñó preguntas, las cuales iban a estar, pues, digámoslo así, iban a estar relacionadas con el diseño de la clase. Listo, eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Mi nombre es Ángel Lorena Guzmán, docente en formación. Apliqué mi secuencia también en el escenario de English 2. Se me presentaron algunos inconvenientes con los estudiantes, pues no se pudieron conectar todos. De igual forma, realicé mi actividad. En la primera fase, digamos, iniciando la clase, pues hicimos un conversatorio sobre pues, qué concepto traían ellos de justicia, conceptos previos. Ahí pues compartí algunos de los que mi estudiante me dejó. También les proyecté un video muy sencillito donde pues nos explicaba el concepto de justicia. Durante el desarrollo de la sesión, pues trabajamos la reflexión sobre el caso del hombre que estaba muy hambriento, que tenía a su familia sin comer, y realizamos la socialización de ellos qué harían en ese caso, o si creían que era necesario o que recibiera su castigo, o si era justo o no. Y ya para finalizar, entonces desarrollamos un jueguito en WordWall donde ellos debían clasificar. Habían varias acciones, entonces ellos tenían que clasificar lo que era justo o lo que era injusto. Siguiente diapositiva, por favor. Ya para nuestra segunda secuencia de nuestro leyendo y aprendiendo en dos idiomas, pues proyectamos el cuento que estaba en español y al finalizar lo socializamos. Entonces, de qué trataba el cuento, qué podíamos identificar y asimismo ya en el desarrollo de la clase entonces empezamos a trabajar el vocabulario, todo el vocabulario que podemos extraer de esta historia, entonces, y que podemos trabajar para que ellos pues lo aprendan, los colores, las emociones, los animales y pues muchísimas otras cosas que nos permite extraer el video. Seguido de esto, realizamos una lectura. Esta lectura sí ya estaba en inglés para hacer como un reconocimiento de ver qué tanto vocabulario de pronto podían reconocer o qué tanta comprensión podían tener durante la lectura en inglés. Y finalizamos con una actividad nuevamente interactiva donde ellos tenían que aplicar el vocabulario, los animales, los colores en inglés. Gracias. Saludos, doctora y compañeros. Este es mi cabeza del Morales. Voy a sustentar la secuencia didáctica número 1 que se desarrolló el 21 de octubre del 2025. Bueno, como se puede observar en la primera imagen, se inició con la actividad del concepto de justicia, anotando pues las respuestas en el tablero de lo que ellos asociaban con palabras como igualdad, equidad y derecho, las escribimos en el tablero. Seguido de eso, en la segunda imagen se observa una foto de un cuaderno en donde apliqué una actividad que denominé operar para ser justos, que consistía en que había un grupo de 3 estudiantes que debían repartir 10 puntos. Entonces el grupo A tenía 6, el B no tenía puntos y el C tenía menos 3 puntos. Luego de ahí, partiendo del concepto de justicia aplicada a la matemática, como tomando en cuenta los autores John Rawls y Aristóteles, ellos aplicaban la justicia por equidad y buscando un equilibrio en ese reparto. Entonces, luego de hacer ese reparto, se realizaron las siguientes preguntas. ¿Qué significa que todos terminen con el mismo puntaje? ¿Hubo una decisión más justa que otra? ¿Qué pasaría si alguien recibe más de lo necesario? Luego se socializó esas preguntas y pues hubieron conclusiones. Seguido de eso, se muestra la imagen número 3, donde apliqué Capley, donde ellos tenían que operar números enteros. Por favor, la siguiente diapositiva. En la aplicación de la secuencia didáctica número 2, que fue el 28 de octubre del 2025, en la primera imagen se observa la proyección del video del cuento de la tortuga y el viaje al futuro, donde íbamos dando pausas y
pues viendo que ellos se imaginaban que sucedería. Luego de esto, en la imagen número 2, se observa cómo se realizó la actividad del Word, donde pues se buscó el vocabulario en inglés y se reforzó la pronunciación. Por último, realicé un Padlet donde teníamos que reflexionar sobre todo lo aprendido, cómo se aplica la justicia a las matemáticas y si fueron justas desde su perspectiva moral. Gracias. Bueno, gracias, compañero. Buenas noches. Mi nombre es Cristian Santofimio. Soy estudiante de la licenciatura en inglés. Entonces voy a dar una breve explicación de lo realizado como tal en ambas secuencias. Por un lado, comenzando por el concepto también de justicia con los estudiantes, a partir de los videos, a partir de las actividades que se plantearon, en donde también pues por un lado se da una breve contextualización respecto a qué es justicia, viéndola desde el contexto del aula. También a partir de ello se solicitó a los estudiantes que expresaran su opinión sobre qué entendían ellos por justicia e injusticia, que expresaran de pronto algunas situaciones que hayan vivido respecto a estos dos casos. Y bueno, fue netamente participativa, desarrollando la habilidad del speaking, el habla también, al momento de usar este tipo de pronto de vocabulario, en donde también se plantean las actividades realizadas. Como segunda actividad, continuando con las secuencias, se parte también del video de YouTube sobre la tortuga, ¿sí? Entonces ellos al analizar el video, al ver de pronto la historia de la tortuga por medio de estas herramientas visuales, lograron como comprender aún más la situación de la justicia y la injusticia en el transcurso de pronto de la vida cotidiana. Por ende, me parece que se logró el objetivo desde mi parte en donde gracias a este trabajo realizado en grupo, se puede a través de esas actividades lúdicas e interactivas fomentar mucho más el aprendizaje en este caso referente a la justicia. Siguiente. Entonces, siendo así, vamos a dar una breve explicación respecto al Wix que realizamos. Este Wix, pues ya como lo venía indicando anteriormente, está basado en diferentes, respetando cada enfoque como tal de nosotros como grupo, que estamos estudiando distintas áreas, culminando como tal nuestras carreras. Fue interesante emplear un tipo de estrategia como esta, como el Wix, en donde se plantearon diferentes herramientas, diferentes actividades, diferente tipo de lecturas, partiendo del inglés, partiendo de la filosofía, de las matemáticas, interesante, de ejercicios en nuestro quehacer, ¿sí? En donde podemos, en este caso, a partir de la justicia, vamos mirando cómo cada actividad que se plantea, por un lado, identificación de vocabulario, como para darle apertura al estudiante para que él sepa a qué va a comenzar, cómo aprender desde la parte de la lectura, también ir mirando como desde el español, como en el inglés podemos comenzar como a estructurar este tipo como de ideas de manera individual, grupal, abrir esos espacios para que el estudiante pueda participar de manera con la total confianza y que pueda él expresar respecto a, en este caso, un ejemplo, en este cuento sobre la justicia y lo que no es justo, un debate, preguntas, puntos de vista que son totalmente respetables y fue como tal un ejercicio realmente valioso en donde acá también planteamos unas preguntas que pueden posibilitar y que posibilitaron a los estudiantes en analizar las situaciones que son justas, si alguna vez han visto algún tipo de injusticia en sus vidas. Y bueno, aquí continuamos como con la secuencia respecto a los juegos interactivos, que es justo e injusto, fair and unfair, a través de Word Wall, de EducaPlay, entre otras estrategias que empleamos como tal en el transcurso desde el inicio, el intermedio y el cierre de las clases. Em, entonces, siendo así, culminamos como tal nuestra presentación. Como conclusión nos queda que es una estrategia y un ejercicio muy, muy interesante, el cual podemos seguir realizando y contemplando a futuro.
Siendo así, entonces, muchas gracias, tutora y compañeros.